Por cheque. Bueno, se me borró todo. Pero aquí ya lo voy a volver a escribir. 705.263 milivoltios. Entonces, como les decía, la corriente, pues esta corriente sería 705.263 milivoltios entre la resistencia, que si no me equivoco es 40 ohms. Y aquí anoto el valor, ¿verdad? Y el cálculo lo dejo en el procedimiento del forme. Ahora, el periodo en segundos. Voy a mover la onda, de modo que me quede en la línea. Creo que aquí en normal. Sí, aquí en normal queda. Lo pongo en normal y después lo vuelvo a poner en single. Aquí abajo. Entonces, vamos a ver. Si aquí yo pongo que es 0, aquí termina mi periodo. Puta, se me movió. No lo vuelvo a poner en normal. Pongo en single. Sí, ahí está. De acá a acá tengo mi periodo. T. Si yo aquí pongo que 0, 1, 2 divisiones, ¿verdad? Y cada división vale 500. O sea, mi periodo sería 500 microsegundos. No, es 500 microsegundos, no. Lo voy a poner en milisegundos. 500 microsegundos serían 0.5 milisegundos, ¿verdad? Sí. Milis por división. Esta es la escala, ¿verdad? Esta es la escala. Entonces multiplico la escala por las divisiones que yo tenga. Por 2 divisiones. Cancelan las divisiones y me da que mi periodo sería 1, ¿verdad? 1 milisegundo. Entonces aquí está, ya lo medí. Perdón, aquí. 1 milisegundo. Ahora, si yo quiero la frecuencia, pues sería 1 milisegundo. Perdón. 1 entre 1 milisegundo, ¿verdad? Que sería 1 kilohertz. Y está bien, ¿verdad? Porque estamos trabajando en kilohertz. Ahora, esto es importante, diferencia de tiempo. Esta es la que quería que viéramos. Pongan atención aquí, pues. Con esto medimos el desfase. Voy a borrar aquí para que no vaya a estorbar esto. Y esto hasta lo voy a hacer más grande. Para que lo miremos bien. Diferencia de tiempo, entonces fíjense bien. Aquí si ocupo, voy a poner esta. Esta la voy a poner en el 0 de esta. Yo lo que voy a medir es esto. Aquí. Esta diferencia de tiempo. ¿Se fijan cómo se atrasa? Esta se atrasa. ¿Verdad? Aquí hay una diferencia de tiempo. ¿Verdad que sí? ¿La ven? Sí, sí. Entonces esta es la diferencia de tiempo. Vamos a ver cuánto da. No la ocupo medir yo así con el ojo midiendo, que eso en el laboratorio sí lo hacemos así. Tenemos que ponernos así enfrente, casi que a centímetros del osciloscopio para medirlo bien. Pero aquí pues simplemente, fíjense bien, este lo pongo en el rojo. Ahí. Aquí le doy go to next Y mínimo, o sea, perdón, no, en el 0, quiero que vaya al 0. Bueno, le pongo set Y value, le pongo 0 aquí, que vaya al 0, ahí está en el 0. Y aquí le pongo set Y value también, que vaya al próximo 0. Perdón, pero está en la misma onda, la voy a poner en la onda azul esta. Le cambio la onda, ahora este está en la onda azul. Le pongo que vaya al próximo 0. Ahí está. Este está en el 0, este está en el 0, ¿verdad?
Si se fijan aquí, aquí dice, ve. Esta es la línea 2. Ah, perdón. La puse al revés. Esta tenía que ir adelante. Entonces le voy a poner. La 2 tiene que ir adelante que la 1, porque aquí me dice T2 menos T1. ¿Ve? Aquí me hace el cálculo de la diferencia de tiempo. Lo voy a poner aquí que vaya al 0. Ok. Aquí le cambio la onda. Y le pongo que vaya al 0. Ahí está, ¿ve? Este está en el 0 del azul y este está en el 0 de la roja. Entonces aquí ya me calcula el T2 menos T1. Ve aquí, ve. Aquí está la diferencia de tiempo. ¿Ve? Entonces la diferencia de tiempo aquí en 1000 Hz. Aquí este ya lo calculé que me dio, ¿cuánto me dio? 1 milisegundo. ¿Va? Periodo. La diferencia de tiempo es 192.308 microsegundos. 308 microsegundos. Entonces, con esta diferencia de tiempo, yo hago el cambio y lo paso a grados. Ahí me va a dar los grados. Después aquí, para calcular el XC ohms, ya les explico. Para calcular el XC ohms, tengo que calcular el voltaje del capacitor, ¿verdad? Que sería este, OC, y este sería VR. Y este VR es igual al voltaje del canal B, ¿verdad? Y este VC es el igual al voltaje del canal A menos el voltaje del canal B, ¿verdad? Porque hasta aquí estoy midiendo el canal A, ¿verdad? Aquí tengo una mecha. Se fijan, aquí está el nodo A. Y el tierra está hasta aquí abajo, ¿verdad? Entonces, el voltaje del capacitor, que es el que ocupo para medir aquí, ya saben, XC, sería el voltaje del capacitor entre la corriente. La corriente ya la medí aquí, ¿verdad? Que sería el voltaje de la resistencia entre la resistencia, ¿verdad? Entonces, ahora voy a medir este. Entonces, BC sería el voltaje que ya medí del canal A menos el voltaje del canal B entre la corriente que tengo aquí. Y este es un circuito serio, ¿verdad? Pasa la misma corriente por el resistor, pasa por el capacitor. Entonces ahí está. Igual este cálculo va en el informe. Todos los cálculos, ¿verdad? Completos, ordenados. Bueno, ahí llenan la tabla para las frecuencias 300, 1000 y 10K para este capacitor y después cambian el capacitor. Para cambiar el capacitor solo le doy doble clic al capacitor. Voy a limpiar aquí para que se mire. Entonces después para llenar la tabla de abajo, pues le doy clic al capacitor y lo cambio aquí, ¿verdad? Le pongo 0.15U. Perdón, 0.15U. Enter. Ah, me da este error porque no le di pausa, ¿verdad? No le di stop a la simulación. Entonces le doy stop y ahí está. Le doy play y ahí está. Fíjense que ahí cambió. Y vuelvo a llenar la tabla. Y hasta ahí. Aquí está lo del C3, ve que arman el circuito de C3. Ponen la resistencia ahí en serie. Esto no lo hacen. Esto no lo hacen. Las conclusiones van en el cuestionario. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro Disculpe, todo? ¿cree que podría explicar cómo calcular el XC? Me confundí un poco en esa parte. Ah, pues lo voy a calcular. Aquí tenía, ¿cuánto? Voy a poner 2 micros. 2 micros. Vamos a calcular así 2 micros. Entonces, le vamos a dar play. Entonces, para calcular el XC, recuerden, yo ocupo la corriente. Voy a poner aquí XC es igual al voltaje del capacitor entre la corriente que está pasando por el capacitor, ¿verdad? Y el voltaje del capacitor. En este caso, recuerden que aquí estoy midiendo. Aquí el canal A me está midiendo desde acá
hasta acá, ¿verdad? El canal A, este es el voltaje del canal A. O sea, está en paralelo con el generador de funciones. El canal B es hasta aquí, ¿ve? De acá, canal B, acá. Entonces, ¿qué pasa si yo solo quiero el voltaje del capacitor? Entonces, el voltaje del capacitor sería el voltaje del canal A menos el voltaje del canal B. Entre la corriente del capacitor. Y recuerden que la corriente del capacitor es la misma corriente del resistor, ¿verdad? La corriente del resistor es el voltaje del canal B entre la resistencia, ¿verdad? Que es esta resistencia. Entonces vamos a calcularlo, pues. Vamos a ver, voy a medir aquí. Voy a medir primero voltaje del canal A. Set Y to next value, perdón. Go to next Gmax y me da 1.964. 1.964 voltios. Menos, ahora voy a medir el voltaje del canal B, ¿verdad? Lo cambio de gráfica, el Go to Next Gmax 894. Tengan lista ahí la cálculo para para ir más rápido. 894.68 milivoltios entre la corriente que me dé aquí. Y esta corriente va a ser los 894.68 voltios, milivoltios, entre los 40 ohmios, ¿verdad? De la resistencia. Ajá. ¿Cuánto es esta corriente? ¿Alguien ahí con la calculadora lista? Ajá. Corriente da 22.367 miliamperios. Sí. Así. Sí, eso da. Bueno, entonces aquí entre 22.367 miliamperios. Ahora, ¿cuánto da este el XC? Recuerden que este es milivoltios y este es miliamperios, ¿verdad? Y este es voltios normales. 1.964 voltios menos 894.68 milivoltios entre 22.367 miliamperios. ¿Cuánto da el XC? $47.807 ohmios. Así, 47.87. 807. Ah, 807. Vaya, ahí está. Cheque. Listo, muchas gracias. Dele, pues. ¿Otra duda? En el informe le tenemos que poner capturas de pantalla de multisim y todo, ¿verdad? Ah, sí. Miren, en el informe va la captura. Va la captura del circuito. Cada vez que hagan un circuito nuevo, pues toman la captura del circuito. Ahí les había explicado cómo es la captura del circuito. No me vayan a tomar una foto de toda la pantalla porque les pongo una X ahí. Porque no se mira nada. Si me ponen una foto de toda la pantalla, no se mira nada. Es un recorte del circuito. Por ejemplo, bueno, aunque aquí se me movieron los cables. Y que se miren los cables también ordenados, ¿verdad? Para yo ver bien las conexiones. Vamos a ver. Por ejemplo, así ve. Ahí se mira bien ordenado. Entonces, en Word está la opción de agregar recorte de pantalla. Y si no quieren entrar a Word, pues aquí está. En Windows, herramienta de recorte o se llama Snipping Tool.
para los que lo tienen en inglés o ponen herramienta de recorte, recorte, está, le dan nuevo y aquí yo recorto, está, y le doy copiar aquí y lo pego en el Word. Está mi recorte. Ahora va una, vamos a ver. No, no quiero tantas capturas del osciloscopio. Siempre de la primera, solo de la primera medición. Solo de la primera medición. O no, de las primeras dos mediciones. Por ejemplo, aquí primero creo medí yo con 1000 Hz. Entonces cuando midan con 1000 Hz le toman a una captura al osciloscopio, pero al osciloscopio completo. Que se mire la escala así, ¿ve? Así, ¿ve? Porque yo ahí miro la escala, miro la forma de la onda. Entonces, de las primeras dos mediciones, ponen la captura del osciloscopio y me le ponen ahí de en qué frecuencia está. Por ejemplo, captura del osciloscopio de tal frecuencia. Entonces, aquí de las primeras dos, de 1000 y de 150 después. Después aquí serían 4 capturas. De 1000 y 300, de 1000 y 300. O de 1000 y 10K. La otra captura, aquí va la captura del circuito con C3 en lugar de C2. Aquí la captura del circuito de C2. Y pues eso. Y las preguntas. Aquí dice compara el valor experimental. Entonces aquí me calculan todo el valor experimental. Valor experimental sería, bueno, solo lo copian. El valor experimental es el de la práctica, pues del experimento aquí. Y el valor teórico, calcula, el teórico sería que se pongan a hacer el circuito con la fuente de 2 voltios, con la frecuencia en tal. Entonces lo comparan, hacen los cálculos teóricos. El teórico es como lo hacen en la clase, pues. Ustedes hacen el circuito, resuelven el circuito solo con los datos de aquí. Vamos a utilizar la fuente en 2 voltios, por ejemplo, 1 kilohertz, y los datos del capacitor y la resistencia. Entonces todos los cálculos completos, va. Esto solo lo hacen háganlo para esta comparación. Esta comparación lo hacen para aquí C2 de 1 microfaradio ¿en cuánto? En 300 Hz lo hacen. C2, 1 microfaradio en 300 Hz. O sea, hacer los cálculos teóricos en 300 Hz con 1 microfaradio y para C3 con 0.15 pues lo hacen en 1000 Hz. Y me lo ponen ahí los cálculos teóricos. O sea, primero ponen el experimental, que solo lo copian del procedimiento. Después hacen el teórico ahí. No, el teórico perdón. Primero el experimental de C2. Lo copian del procedimiento. Después ponen el teórico de ese C2. Después ponen el de C3 experimental, que solo lo copian del procedimiento. Después va el teórico, hacen el teórico con C3 y por último me ponen su conclusión porque dice compare el valor experimental con el teórico. Me ponen una conclusión ahí, o sea, como contestando la pregunta, compárelo, qué diferencia hay, no sé por qué es la diferencia. O sea, van a ver la diferencia del valor y me dicen por qué existe esa diferencia del valor, ¿verdad? Que esa es la pregunta. ¿Por qué hay una diferencia? O si no hay diferencia, pues me dicen por qué no hay diferencia. Pues. Cheque. ¿Me entendieron? Bueno, Sí, pues
¿Otra duda? Ya no hay más dudas. ¿Las lecciones van en diferente informe o van en uno solo? No, en un solo informe. Además, les había dicho ayer, es que esta solo es una lección, esta lección 2 y termina aquí. De la lección 1, está aquí, no se hace informe, esa práctica es demostrativa. O sea, yo la hice ayer y ahí están los videos, los miran pues para que le entiendan mejor a todo el rollo del osciloscopio, cómo medir. Cheque. ¿Entendidos? ¿Comprendieron? Sí. Bueno, pues entonces nos miramos. ¿Cuándo está la fecha? El siguiente viernes. Sí, ¿verdad? El siguiente viernes, 19. viernes 19, que es el siguiente viernes, ¿verdad? Sí. Y el informe de esta práctica es para el domingo 21. Domingo 21. Como ¿cuántos días? 7, 8 días, ¿va? Tienen bastante tiempo. Entonces, no vayan a cero excusas de que no puedo entregar el informe, ¿verdad? Tienen bastante tiempo. Bueno, pues nos miramos el otro viernes 19 a las 11 de la mañana. Buenas noches. Cheque, Entonces, gracias. Una chingada. Vemos. Buenas noches, instructor. Vemos. Gracias.